Hola y bienvenidos a un nuevo video. La humanidad podría desaparecer en cualquier momento, si no por completo, al menos una parte de ella. Esto ya ocurrió en el pasado, cuando guerras, epidemias, cambios climáticos, terremotos o erupciones volcánicas enterraron a civilizaciones enteras, antaño poderosas. En muchas ocasiones, las causas de estas desapariciones siguen siendo un misterio. Por eso en el video de hoy les contamos acerca de 10 civilizaciones que desaparecieron de manera enigmática hace miles o cientos de años atrás. 10. La cultura Clovis. Esta cultura vivió entre el 10.611-1250 a.C., en la región de Norteamérica. No se conoce mucho sobre estas tribus que en la Edad de Piedra habitaron en América del Norte. El nombre de la cultura se debe a la localidad de Clovis, en Nuevo México, Estados Unidos, donde fue hallado el primer yacimiento arqueológico de esta civilización. Ahí se descubrieron en la década de 1930 puntas de lanzas de piedra y hueso, entre otras piezas arqueológicas. Se cree que estas tribus prehistóricas llegaron hasta Alaska desde Siberia a través del desaparecido puente de Beringia a finales de la Edad de Hielo. Se especula con la posibilidad de que sea la primera cultura humana que existió en América del Norte. Desapareció de manera igualmente repentina como emergió, tal vez porque sus miembros se asimilarán en otras tribus. 9. La cultura Cucuteni Tripilia. Esta cultura vivió en el periodo del 55.000 al 2750 a.C. en las regiones de Ucrania, Moldavia y Rumanía. Esta cultura creó los asentamientos más grandes en el territorio europeo durante el Neolítico. Esta civilización contabilizaba unas 15.000 personas y es conocida por crear cerámica de gran calidad. Tenían la sorprendente costumbre de quemar sus asentamientos tras ocuparlos entre 60 y 80 años antes de empezar a construir uno nuevo. Hasta el momento, han sido descubiertos unos 3.000 asentamientos de esta cultura matriarcal. Desapareció, probablemente, debido a un cambio climático que causó sequías y hambrunas. Según otras hipótesis, los tripilianos se integraron en otras tribus. 8. La cultura del Valle del Indo. Vivieron en el periodo del 3300 al 1300 a.C. en las regiones de Pakistán e India. Esta civilización fue una de las más populosas e importantes en el territorio de las actuales India y Pakistán. Sus representantes construyeron centenares de poblaciones que contaban con desarrollados sistemas de canalización y depuración. Esta cultura fue relativamente igualitaria y destacó por la ausencia de una clase social constituida por guerreros. Daban mucha importancia a la astronomía y a la agricultura y fue el primer pueblo que empezó a fabricar telas y ropas de algodón. Tras su desaparición, nadie supo de su existencia hasta los años 30 del siglo pasado, cuando se empezaron a descubrir ruinas de poblaciones de esa época. Existen varias teorías acerca de las causas de su desaparición, entre las cuales se encuentran un cambio climático y una invasión por parte de los arios. 7. La civilización minoica. Habitaron en el periodo del 3000 al 1200 a.C. en la región del Creta. Fue una de las civilizaciones más avanzadas de la época, de la que apenas se tenía información hasta principios del siglo XX. En Creta se construyeron grandes palacios que se ampliaban y reconstruían a lo largo de los siglos, llegando a formar extensos conjuntos palaciales. Uno de los más famosos es el Palacio de Cnosos, con un laberinto que se vinculaba a la leyenda de Minotauro y el rey Minos. Se cree que esta civilización se extinguió como consecuencia de una erupción volcánica en la isla de Santorini, que eliminó toda la flora del lugar y causó una grave hambruna en la zona. Su economía, basada en el comercio, se desplomó. Otras versiones sostienen que fue una invasión micénica lo que acabó con la civilización minoica. 6. La civilización maya. Vivieron en el periodo del 2600 a.C. al 1520 después de Cristo en América Central. Los mayas son el ejemplo clásico de una gran civilización desaparecida misteriosamente. Sus templos, monumentos, ciudades y carreteras fueron devorados por la jungla y su gente desapareció. El idioma y las costumbres mayas han sobrevivido hasta el día de hoy, pero esta civilización alcanzó su máximo apogeo durante el primer milenio después de Cristo,
cuando fueron construidos sus imponentes templos. Era una de las civilizaciones más desarrolladas de la época. Contaban con escritura, estudiaban las matemáticas, crearon su propio calendario y tenían avanzados conocimientos de ingeniería gracias a los cuales construyeron grandes pirámides. Entre las posibles causas de su desaparición se habla de un cambio climático de 900 años de duración que provocó una grave sequía que llenó de hambre la región. Si has llegado hasta esta parte del video, regálanos un me gusta y suscríbete al canal. 5. La civilización micénica. Vivieron en el periodo del 1600-1100 a.C. en lo que hoy se conoce como Grecia. A diferencia de la cultura minoica, los micénicos prosperaron no solamente gracias al comercio sino también por sus conquistas, que los llevaron a dominar el territorio de Grecia casi por completo. Varios mitos griegos se basan en la historia de este pueblo, como por ejemplo la leyenda del rey Agamenón, quien encabezó las fuerzas aqueas durante la guerra de Troya. La civilización micénica era muy avanzada, tanto en el aspecto cultural como en el económico. La causa de su declive permanece hoy en día desconocida. Un terremoto. Una invasión o unas posibles revueltas internas se encuentran entre las hipótesis que manejan los historiadores. 4. La civilización olmeca. Esta civilización vivió en el periodo del 1500 al 400 a.C. y estuvieron ubicadas en la región de México. Una vez poderosa y próspera, esta civilización precolombina es considerada la cultura matriz de la civilización mesoamericana y se le atribuye la creación de la escritura y el calendario en esa región. Los olmecas eran hábiles constructores. Las excavaciones revelaron grandes monumentos de piedra en forma de cabezas. El principal centro arqueológico de esta cultura está en San Lorenzo, en el estado de Veracruz. Los olmecas practicaban la sangría con fines médicos, sacrificios humanos y crearon el concepto del número 0. A pesar de su relevancia histórica, antes del siglo XIX se conocía poco de esta civilización. 3. Los nabateos. Vivieron entre el siglo VI y IV a.C. en la región de Jordania. Los nabateos habitaron en la parte sur de Jordania y destacaron por la construcción de unas redes de diques, canales y reservas de agua que les permitió sobrevivir en las duras condiciones del desierto. Comerciaban con seda, colmillos, especias, metales, piedras preciosas, inciensos, perfumes y medicamentos. A diferencia de otras culturas de aquella época, entre ellos no existía la esclavitud. La emblemática ciudad de Petra era la capital del antiguo reino nabateo hasta que fue abandonada en el IV siglo a.C. Los hallazgos arqueológicos rechazan que lo hicieran de manera apresurada ni que sufrieran una invasión. Los historiadores creen que podrían haberse desplazado hacia el norte en una búsqueda de mejores tierras de cultivo. 2. El reino de Axum. Vivieron en el periodo del 100 al 940 d.C. en lo que hoy es Etiopía. El reino de Axum fue una potencia que existió en el norte de Etiopía durante la era de los primeros cristianos. Existió aproximadamente entre el año 100 y el 940 d.C. y fue un actor importante en la ruta comercial entre el Imperio Romano y la antigua India. Axum negociaba con marfiles, recursos naturales, productos agrícolas y oro. Este próspero reino aportó significativamente a la génesis de la cultura africana, creando incluso su propia moneda. Esta civilización se distinguía por sus monumentos en forma de estela, gigantescos obeliscos que señalaban las tumbas de los reyes. En el año 324, su rey Esana II adoptó el cristianismo. Según las leyendas locales, desapareció después de que la reina judía Judith conquistara el reino y quemara todas sus iglesias y libros. Otra posibilidad es que el poder de Axum fuera derrocado por una reina pagana venida del sur llamada Bania al-Jamriyá. Otros creen que fue un cambio climático que trajo una hambruna al reino lo que provocó su caída. 1. Imperio Jemer. Vivieron en el periodo del 1000 al 1400 d.C. en Camboya, Vietnam, Birmania, Malasia, Tailandia y Laos. Una de las más poderosas y grandes civilizaciones desaparecidas, el Imperio Jemer contó con hasta 1 millón de personas, que practicaban el hinduismo y el budismo.
El auge del imperio en el primer milenio de nuestra era dejó múltiples templos, torres y otros conjuntos arquitectónicos, como por ejemplo el templo de Angkor, dedicado al dios Vishnu. El declive de esta civilización se debió a varias causas, una de las cuales fue precisamente su avanzada red de carreteras, que no solo desarrolló el comercio entre las distintas regiones del imperio, sino que ayudó al avance de numerosas fuerzas invasoras. Si te ha gustado este video, dale pulgar arriba y suscríbete para más contenido.